era como forzarme a comer un plato que es que no me entraba. Y por mucho que yo le dijera al doctor, es que no como tanto, Ya, él se empeñaba en, bueno, ponte más insulina. ya. Pero a lo mejor en comidas en las que yo se hubiera comido más, como era la merienda, porque era previo a hacer deporte y donde yo realmente tenía hambre, allí no me ponía más comida. Mm. Y yo, Y en ese momento, cuando comienzas a ver los cambios, ¿qué hidratos comenzaste a incorporar? O sea, ¿cuáles fueron esos que se fueron y cuáles fueron esos que se quedaron y dijiste, pues esto me el que está quité por prestando? excelencia fue la pasta. Que no todo el mundo lo entiende, la importancia de... La pasta y empecé a sustituirla mucho por boniato y por patata. Muy bien. Sin ser almidón resistente. Sí. Para explicar un poco, un almidón resistente es que lo preparo hoy, lo meto a refrigerar, pasa 24 horas en refrigeración. Eso hace que el índice glucémico de ese alimento baje, por lo que al consumirlo al día siguiente, después de 24 horas, el impacto es muy bajo. Y que un paciente con diabetes, sea cual sea, uno o dos, le va increíblemente bien. Incluso la 3, que es el Alzheimer. También restringí muchísimo la comida de arroz, porque a ¿Vale? mí personalmente el arroz me dispara muchísimo el A azúcar. cualquiera, a Sí que hay cualquiera. gente que a veces le dispara más la pasta, porque me he encontrado casos que el arroz lo llevan más o menos estable, pero la pasta les pone unos picos horribles. A mí es el arroz. Yo como arroz, además me gusta, pero es una comida que intento privar porque, para mí, porque me dispara el azúcar a niveles horrorosos. ¿Y has notado la diferencia? Porque esto es bastante interesante, ¿no? Porque en Asia, que se alimentan de arroz, vamos, todo el día, y los asiáticos, pues no están fuera, bueno, los que no sean occidentalizados también, pero están dentro de una composición corporal bien, acorde. De hecho, tú puedes ver a un asiático y no saber si está entre 40 y 80 años. Que es Sí. impresionante. Pero claro, la diferencia acá es la temperatura del alimento. Ellos consumen el alimento también frío, a diferencia del occidente, que claro, Mm, agarramos el arroz directamente de la olla, sí. hirviendo, y el nivel de insulina es que da igual si es diabético, uno, dos o no tiene nada, es impresionantemente alto el impacto que tiene. Entonces, eso era algo que te quería preguntar, si cuando lo consumías caliente o como para ver si llegaste a tener en algún momento ese estado de conciencia para medir glucometrías y ver la diferencia. Sí, y efectivamente, porque hasta hice la prueba de congelar ese arroz y comerlo al día siguiente. Y daba igual. No, sí que es verdad que con estando caliente, recién hecho, con el azúcar sí que tenía más problemática, me Ya, subía muchísimo más, pero igualmente es un alimento que a mí personalmente me hace subir mucho. ya, Aunque estuviera congelado, sí que es verdad que el pico no era tan elevado, igual no subía a 400, pero a 300, 280. Entonces para mí ya era una mala lectura ir mal todo el día. ya. Y el otro que también quité fue el pan. El pan de toda la vida, de mesa. ¿Cuánto llegaste a tener de glucometrías con el pan? Con el pan podría haber llegado a 230, que claro, dices 230 y si has escuchado a un doctor que te dice después de comer 2 horas después, cuando te haces la postpandrial, es normal que estés a 180, 200, dirás, no es tanto. Pero es que claro, llegar a 180 después de comer, para mí Ujú, ya es una locura, ya, claro, porque eso significa que quizá hoy no, mañana tampoco, en un mes no, pero de aquí 5 años, cuando te digan no te llega bien la sangre a los dedos del pie, hay que claro, amputar un dedo. claro, Dirás, pero si siempre estaba a 180 después de comer. claro. Ah, claro, por eso mismo, siempre tenías mal ese azúcar. Claro, y la glicación que va afectando todos los vasos sanguíneos, que son Mm. parte de las complicaciones que hace un diabético, que es la neuropatía diabética, que a mí me parece bastante interesante esto y lo voy a rescatar porque yo hice en Colombia 2 o 3 años de riesgo cardiovascular. Todos mis pacientes eran de 30 a 100 años Mm. aproximadamente. O sea, yo veía abuelitos muchísimo, un encanto a todos los abuelitos, pero claro, todo lo que yo veía en riesgo cardiovascular era hipertensión arterial, diabetes mellitus, de cual sea, EPOC, que lo veía mucho y que en Colombia hay un índice de EPOC bastante grande. Y claro, ¿qué pasaba con el diabético? Como la diabetes no duele, de entrada, jugueteaban mucho con la enfermedad. Era impresionante, era como, Sí. me da igual lo que como. Literalmente era así. Tú veías, claro, por eso te decía al principio, tú sabes cuando el paciente está comiendo mal por las glucometrías. Las glucometrías te van dando
el qué comió, cuándo lo comió, cómo lo comió, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Hasta que llega la complicación y cuando llega una neuropatía diabética que duele, pero vamos, muchísimo, o una amputación, que yo creo que Sí. nadie quiere llegar a la amputación, cada vez es menor, pero siguen existiendo pacientes que son amputados por esto. Tú dices, jolín, ¿por qué no se pudo haber hecho la prevención antes de tratar de controlar la enfermedad, no aumentando el fármaco? Que creo que fue lo que tú experimentaste Sí. inicialmente. Claro, le pongo más insulina. Bueno, comes más hidrato, pues ponte más insulina. Métele más rápida. A ver, sí que es verdad que la alimentación es muy importante y es muy clave en esta enfermedad. Pero no es lo único. No, afecta todo, o sea, la base hormonal, la base emocional. Es decir, si tú estás triste, si estás contento, si estás enfadado, si estás nervioso, si entrenas fuerza, si entrenas cardio, es que hagas lo que hagas, afecta todo.